Nuestra llegada a Liguera nos dio la impresión de llegar a un caserío muerto, como esos que presentan en los oestes norteamericanos, sin un ser humano, totalmente desolado. Esa impresión nos dio a nosotros. Llegamos 22 hombres. La mayoría de estos hombres, casi todos, estaban enfermos ya, incluyendo al propio Che, que comenzaba a restablecerse del asma que lo había hostigado fuertemente. El Che llegó a la convicción de que se había creado realmente una coyuntura totalmente favorable para el ejército, en donde prácticamente inevitable el que cayéramos en una emboscada, y empezó a tomar las medidas. Ya a la altura de las 12 ya se encontraba todo el grueso de nuestro pequeño grupo en la higuera, mientras que Miguel, con el resto de la vanguardia, nos habíamos dado a la tarea de poner una posta de avanzada aquí en esta casa para interceptar cualquier transeúnte que viniese de las vueltas de Púcara o Jagüey. El Che, aquí próximo a este lugar, que es donde estaba la escuelita de la higuera, se recuesta de la propia escuelita y de aquí empieza a impartir una serie de órdenes. Establecer un intervalo entre los combatientes lo más largo posible, no menos de 10 metros entre cada hombre, en que media hora después de haber salido la vanguardia era que salía el centro, y así sucesivamente, y que si se producía una emboscada no cayera toda la guerrilla en la emboscada. Bueno, a la una, como ya estaba establecido, parte la vanguardia. Yo como punto de vanguardia al frente me sigue Pablito de segundo y Miguel de tercero en el orden. A la 1:30 sale el grueso de la tropa. Transcurrida más o menos media hora, comenzamos nosotros a desplazar lo que era la comandancia. El primer elemento de la vanguardia, la punta de vanguardia en ese momento era Benigno. Era el primero que iba adelante. Se salva realmente porque se cayó una piedra en la barca. Y esto determinó que se alterara el orden de marcha y pasara Miguel delante, que es el primero que cae muerto. Cuando me encuentro en este lugar, a esta altura, veo que Julio es abatido por un rafagazo. Veo a Coco, que está a esta altura, o a esta altura por aquí, y trata de ir a socorrer a Julio. Yo le hago señas de que no vaya donde Julio, que lo van a matar. Benigno se queda detrás, trata de auxiliar a Coco, que estaba herido, se lo echa al hombro. Cuando llego a esta altura soy abatido por un rafagazo, me rematan a Coco arriba y me hieren a mí. El grupo nuestro, que había avanzado un buen tramo, también ocupa una posición ventajosa, y desde esa posición empieza a tirarle también a las quebradas. Veo en esta cerca de piedra al Che tratando de cubrirnos la retirada a mí y a Pablito. Tenemos que llegar hasta donde él está. Pues ya cuando Benigno logra cruzar la cerca, el grupo se retira. Aquí el Che decide, en lugar de tratar de salir, hacer un movimiento de engaño para tratar de que los soldados consideren que nosotros nos hemos ido por todo el Río Grande. Yo considero que la higuera precisamente es la antesala, como antes habíamos dicho, de la quebrada del Yuru. Oficiales de la inteligencia militar y de la CITEC, Centro de Instrucción de Tropas Especiales, interrogan a los prisioneros Antonio Domínguez Flores León y Orlando Jiménez Bazán Camba, capturados en las inmediaciones de Pucara y en la quebrada de San Antonio. Altas fuentes militares confirmaron que el día 26 fue muerto el boliviano Roberto Coco Peredo y un cubano llamado Miguel o Manuel, pero que en realidad se trata del capitán Manuel Hernández Osorio, de nacionalidad cubana. Para nosotros fue uno de los momentos más difíciles, ya que nos vimos obligados a permanecer en esta zona por el cerco tan grande que se nos tenía, que no nos permitía movernos más que metros. Estuvimos viendo el ejército desplazarse
a 100 metros, a 80 metros, a 200 metros, en todos estos días, desde el 26 o ya desde el 27 hasta los días 2 o 3 de octubre. No pensábamos salir de ahí, sino esperar, hacer un compás de espera hasta que los soldados se retiraran o hasta orientarnos bien cuál era la posición de los soldados. Y se escuchó por una emisora chilena, creo que fue Radio Balmaceda, no estoy muy seguro, ¿no? Una información que el Che le evaluó o como una infidencia o como una activa, en donde se planteaba que el Che se encontraba ahí mismo, en la higuera, que estaba rodeado por más de 6.000 soldados. El general Barrientos aseguró hoy en el Palacio Quemado que Che Guevara está cercado en la zona que comprende el Río Grande y el Río Acero, y que el grupo guerrillero está reducido a menos de 20 hombres. Otro despacho informa que desde Valle Grande salieron tropas Rangers entrenados en La Esperanza por instructores boinas verdes norteamericanos. Por su parte, el Estado Mayor de la Cuarta División ha trasladado su puesto de avanzada de Lagunilla Zapadilla para atender mejor la zona de Serrano, por donde se presume puedan intentar salir los guerrilleros. Al amanecer del 8 de octubre, nosotros encontramos una situación ya difícil. El Che evaluó dos cosas. Primero, teníamos que tratar de romper el cerco. Segundo, si nosotros nos desplazamos, el momento que tiene una columna más vulnerable es mientras está en marcha. ¿Bien? Pero bueno, esto era posibilitar que ellos que estaban arriba nos descubrieran fácilmente y nos persiguieran. Es que íbamos a tener que fajarnos de todas formas con ellos. En esta coyuntura, él consideró que lo más propicio era ocultarnos, partiendo de que nosotros sabíamos que ellos estaban ahí, no sabíamos si ellos sabían que nosotros estábamos allí también. Ya a las 6:30 de la mañana hemos logrado ver el ejército que se divisa en toda esta altura. Al darnos cuenta de esta situación, vemos que más abajo existe otro cerco y que hay posibilidad de un tercero más abajo, que se encuentra a no menos de unos 300 metros de nosotros. El Che organizó la defensa en la parte superior, la parte más alta de la quebrada, puso a Urbano y yo. En el flanco derecho, de inicio, puso a Inti y Benigno. En el flanco derecho puso a Pachungo, que era realmente un observador. Y en la entrada puso a Antonio, con Pablito, 2 o 3 gente más, con el objetivo de que este fuera el punto en el cual se iba a hacer más resistencia. Si el ejército nos atacaba y empezaba por donde estábamos nosotros, arriba, en la parte superior, que todo el mundo se iba a retirar con él, quebrada abajo. Si se producía por donde estaba Benigno, también se retiraba todo el mundo quebrada abajo, ¿no? Y si la cosa empezaba por la entrada de la quebrada, todo el mundo nos iba por donde estaba Benigno. A las 10:30 fue la última vez que yo vi al Che. Me mandó a buscar y me dice que Pombos y yo ocupáramos de 200 a 300 metros la quebrada, tomando como punto base donde se encontraba él, hacia arriba. Yo comienzo a ver todo lo que está sucediendo a unos escasos 30 metros de distancia. Acto seguido es cuando yo disparo, logro tumbar al oficial que ordena. Ahí comienza el tiroteo, nosotros le tiramos a los soldados, se generaliza el combate, y entonces nosotros sabemos que el combate ha empezado por donde estamos nosotros. Por donde estamos nosotros, no sabemos lo que ha ocurrido nosotros en las otras direcciones. Ahí le mandamos a decir entonces a el Che con Aniceto que ¿qué cumplimos? Al comenzar aquel tiroteo, comienza un aguacero de granada sobre esta parte, que es donde se encuentran Antonio, Pacho, Willy y Arturo. Aniceto retorna, llega a la posición donde está el ñato, le informa de esto, cuando va a tratar de llegar donde estamos nosotros, le dan un tiro. Más o menos como a las 2 sentimos que se va alejando el tiroteo. Ahora comprendemos por qué, ¿no? Que es que justamente el Che ha comenzado a retirarse, ellos lo detectan y comienzan a maniobrar para impedir que el Che se pueda ir. Lanzan una patrulla a la quebrada misma por la que el Che iba desplazándose, le cayera adelante. Y lanzan otro grupo que lo persigue detrás. Hasta que hay un momento en que decidimos salir. El primero en salir soy yo. Yo brinco, me abren fuego, yo traía un yaqui americano de esos largos y me lo pasaron por 3 lados.
el yaqui me lo pasan por otro lado, a mí no me dieron en ningún lado. Llegué normal a donde estaba el ñato, pero quedaba urbano, quedaba Tamayo. Bueno, Tamayo también tenía sus dificultades para poder salir. De cada vez que trataba de salir, le tiraban. Nosotros lo protegíamos con el fuego, pero no podía salir. Los soldados deciden y le tiran una granada. Las granadas que le tiran levantan un polvo, y en ese momento es que brinca Tamayo. Nosotros pensamos realmente que Tamayo había sido levantado por la explosión, ¿no? Que lo habían muerto, y era él el que había aprovechado el polvo y brincó. Logro ver a Urbano, al ñato y a Pombo, que estaban recargados sobre la pared opuesta de la quebrada, tratando de subir hacia el lugar donde yo me encuentro. Yo le tiro una piedrecita, que es lo que puedo hacer, y le hago seña que al frente está el ejército, que no traten de subir, que serán aniquilados. Y entonces empezaron a decir que nos iban a sacar con lanzallamas, con granadas, con toda esta cosa, con otras armas, de forma tal de meternos miedo. Nosotros nos quedamos quietecitos, detrás de unas piedras, agazapaditos, y cayó la noche, no entraron. Ellos no entran. Entonces, bueno, aquí se establece ¿cómo se llama? Este cese al fuego, podríamos decir, este impasse, que es el que aprovechan Benigno, Inti y Darío, bajan a la quebrada donde estábamos nosotros, entonces nos preguntan dónde está el Che. Al oscurecer ya, pasado las 18 horas, a las 6 de la tarde, llegamos donde estaba el Che, donde habíamos dejado al Che por la mañana, y solo encontramos la mochila del médico y el yaqui. Y ahí pudimos comprobar que la mochila habían sido abiertas. En la mía había $20.000, ¿no? Y yo era el jefe de servicio de la guerrilla, entonces, bueno, tenía las reservas principales. El Che se llevó el dinero. Se llevó un radio, y que todo lo que tenía valor para él desde el punto de vista militar y de importancia, se lo llevó. Cuando llegamos al primer punto de contacto, nos damos cuenta de que el Che allí había estado. La hora que nosotros llegamos al punto de contacto son precisamente las 9 de la noche. Y cuando retrocedimos, estuvimos caminando hasta las primeras horas de la mañana, sobre las 6 más o menos, nos metimos en unas maticas aisladas que había y nos percatamos, ya cuando acabó de aclarar, que estábamos otra vez frente a la higuera. Y no solamente frente a la higuera, sino frente a la escuelita. Y al amanecer, yo le pido, me toca hacer la primera guardia a mí, de la mañana, y le digo al Arcón, le digo, Benigno, préstame el radio para oír las noticias. Y a las 8 de la mañana, la primera noticia que da Radio Altiplano, La Voz del Estado, es que el Che había sido prisionero en combate, herido leve en las piernas. Inmediatamente le tiro una piedra a Pombo, lo despierto y le digo lo que hay. Pombo no lo quería creer. Y empiezan a dar datos, los 2 relojes, las abarcas, el yaqui, la boina, nos empiezan a dar un volumen de información. Pombo se aparta para que no le viéramos las lágrimas que ya le corrían, porque en nosotros no cabía la noticia esa de que el Che hubiese sido prisionero en combate. Cuando nos quedamos mirándolo, sin omitir palabra alguna ni gesto alguno, nosotros todos estábamos diciendo a la vez de que el Che era verdad que estaba muerto. Después, a las 13 horas, la misma emisora, Radio Altiplano, da la noticia de que el Che había sido herido grave en combate y describe las mismas propiedades. O sea que ya a esta altura del día, a esta hora del día, ya están preparando las condiciones y preparando el pueblo a través de las noticias para el asesinato. I never could find him, or he's always a step ahead of her. But here I guess his luck run out. Them little Indians just ate him up. Thank God. Are you sorry in any way, sir? No, I'm not sorry. I'm proud. I thank God for his help, too. Se decidió en primer lugar elegir alguien que se hiciera cargo del grupo, ¿no? Entre los candidatos estaba Inti, que era miembro del Estado Mayor, y yo. Pero bueno, se decidió que yo asumiera la dirección.
Lo que acordamos fue que nadie podía abandonar a nadie, de que éramos una sola cosa. Nosotros no nos movimos de allí porque nos podían ver, estábamos tan cerca que ellos nos podían ver, nos sentían, nosotros lo sentíamos, todo lo que hablaban, sus canciones, los golpes que tenían, todo lo escuchamos, hasta que sentimos que tocaron silencio. Tocaron silencio, parece que es una tradición de ellos, como si estuvieran en un cuartel, tocan silencio con su corneta y entonces, bueno, ahí cesaron las actividades de los soldados. ¿Quién es el mejor compañero? ¡Dragones! ¿Cómo se llama el comandante? ¡Dragón! Americans have long regarded Latin America as their own back door, and they intend to keep an American foot in that door. So what chance does Master Sergeant Milliard give the guerrillas in the future? A guerrilla war, in my opinion, is hard to terminate. Because once you wipe out their main people, their auxiliary, and their leaders and so forth, they'll go underground till they get more leaders, then they'll come back up again. And this is problems, what we call a problem area. And then what we try to do is solve it. If we can solve it by helping the people out, then we do it. If not, then we get some of our technicians or our specialists and see what they can do about it. One specialist who made it his business to be present when Che Guevara's body was brought in was this man. His name, Felix Ramos. He entered Bolivia as a Cuban businessman. More likely, he's a member of the American Central Intelligence Agency, the CIA. Benigno estaba herido, yo tenía dificultades también con la pierna que estaba herido, Inti estaba bastante débil, Darío también tenía sus problemas. Y bueno, la única gente que estaba en posibilidades de resolver toda esta problemática que teníamos eran Urbano, el ñato. Urbano fue el caballito de batalla y fue el que escaló todas las quebradas estas, se metió haciendo proezas, prácticamente era arañando con sus manos, pero subió todas las quebradas. Entonces, bueno, después nos tiraba la soga que habíamos logrado amarrar de las hamacas y nosotros íbamos escalando ya con la ayuda de la soga. Y así fuimos superando todas las quebradas hasta el día 12. Después nosotros de burlar el cerco tendido por estas divisiones, combatimos contra ellas porque siguieron nuestra persecución 15 veces más. Y tuvimos encuentros difíciles donde en una oportunidad, en un área de 50, 60 metros, nos rodearon. Aquí que decidimos no tirar si no nos veían, porque los soldados no querían combatir. Ellos de ninguna forma querían entrar, entonces discutían entre ellos que no